Bienvenidos audiencia a un nuevo episodio. Esta vez nos mandan relatos que nacen en los túneles del metro, historias que no aparecen en los noticieros pero que circulan entre vigilantes, trabajadores, conductores y pasajeros. Así que relájate si estás en casa, ponte cómodo y apaga las luces. Y si estás haciendo otra actividad ahora mismo, escucha bien lo que te voy a contar, porque esta primera historia empieza con una figura a la orilla de las vías y termina con una tragedia. Comencemos. Fui policía auxiliar del metro durante casi 8 años. Me tocó estar en varias líneas en distintos turnos, pero lo que me pasó en la estación Jamaica no lo voy a olvidar nunca. Fue en el año 2016, un viernes para amanecer sábado. Esa noche estaba de guardia cubriendo una supervisión de rutina en la estación Jamaica. Eran como las 3 de la madrugada cuando me tocó ir a revisar una de las entradas laterales y recorrer el andén hasta el punto más alejado. Todo estaba en silencio. No había movimiento, solo se escuchaba el zumbido eléctrico de las lámparas del túnel y el eco de mis propios pasos. Pero apenas llegué a la estación y di la vuelta, y ahí la vi. Ahí estaba, la muerte. No sé cómo explicarlo sin que suene a locura, pero ahí estaba, parada justo a la orilla de las vías, alta, encapuchada. La túnica negra le cubría todo el cuerpo y aún así arrastraba la tela por el suelo. En la mano llevaba algo brillante, una guadaña, grande, real. Era justo como la ponen en las figuras e imágenes. Ella no se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. No me atreví a acercarme. Mi cuerpo se paralizó y después de unos segundos eternos, me di la vuelta y me fui caminando. Caminé como si no hubiera visto nada. Me temblaban las piernas y cuando llegué a las escaleras di el reporte por radio. Pero obviamente no dije que vi a la muerte. Solo informé que posiblemente alguien se había colado hasta el principio de la salida del metro. Un hombre. Dijeron que mandarían a un compañero a ayudarme. Pero cuando fuimos a revisar no había nadie. Ni una huella, ni un ruido, nada. Pensé que tal vez me lo había imaginado o que estaba demasiado cansado. Ese mismo día, por falta de personal, me pidieron que doblara turno. A eso de las 8 de la mañana, ya con más luz y algo más de movimiento en la estación, me volví a quedar en el mismo punto. Y ahí llegó un muchacho, justo en la entrada del túnel. Delgado, nervioso, se veía raro. Caminaba de un lado a otro. Lo noté desde lejos, pero no pensé mal. Me acerqué para preguntarle si todo estaba bien. Él me dijo que sí, con una sonrisa, que solo había tenido un problema con su novia. Yo me alejé, pues ya iba a llegar el metro. Y justo cuando el metro venía entrando, aquel muchacho se aventó. Así, sin dudarlo, sin decir nada. Se aventó a las vías en el momento exacto. El tren no alcanzó a frenar. Lo vi todo, y lo recordé. Ese era el mismo punto donde horas antes había visto a la figura encapuchada. Era como si hubiera estado esperándolo. Ese día no quise comer, y aunque puse el reporte como parte del protocolo, nunca conté lo que vi realmente de madrugada. A veces pienso que la muerte se mostró antes de que todo ocurriera, como una advertencia, como una señal que no pude entender. No sé si me tocó verla por casualidad, o porque tenía que hacer algo para impedirlo. Mi nombre no importa, pero durante varios años trabajé como policía auxiliar en el metro de la Ciudad de México. Y les voy a revelar un oscuro secreto entre voces. Esto que voy a contar me pasó en el año 2013, y hasta el día de hoy cada que lo recuerdo se me pone la piel chinita. Esa madrugada me tocó hacer un recorrido por una estación grande. No voy a decir cuál exactamente.
pero era una con varios andenes, pasillos y escaleras. Ya no había servicio, eran como las 2:30 de la mañana. Todo estaba cerrado al público y solo quedábamos los de seguridad y mantenimiento. Mientras caminaba por uno de los pasillos, vi algo que me sacó mucho de onda. A lo lejos, justo en el cruce entre dos pasillos, vi pasar a un niño solo. Tenía como unos 9 años, mochila colgando y caminaba tranquilo, como si estuviera jugando. Daba unos pequeños saltitos, movía los brazos, como si no supiera que estaba en un lugar donde no debería estar. En ese momento mi instinto fue ayudarlo. Pensé que tal vez se había perdido o que alguien lo había dejado olvidado por error. Así que le hablé. «Oye, niño, espérame. ¿Dónde están tus papás? ¿Quién te trajo?» Pero no respondió. Ni siquiera volteó. Y eso que estaba a varios metros de mí. Comencé a caminar hacia él con el paso firme, repitiendo: «Oye, detente, te puedo ayudar». Pero no me hacía caso. El niño siguió caminando, dando saltitos. Empezó a subir unas escaleras que conectaban con un pasillo más arriba. Yo iba rápido, casi trotando, pensando que en cuanto lo alcanzara lo iba a agarrar del brazo y lo iba a llevar con mis compañeros. Pero algo raro pasaba mientras caminaba. Por más que yo aceleraba el paso, no lo alcanzaba. Yo iba más rápido que él, eso era obvio. Caminaba fuerte, incluso llegué a correr un poco. Pero el niño seguía alejándose, como si el espacio entre nosotros no cambiara. No estaba corriendo el niño. Iba al mismo ritmo, saltando o jugando. Pero se alejaba. Subió las escaleras y yo también. De lo rápido que subí ya estaba jadeando. Lo fui siguiendo otra vez. En uno de los pasillos me detuve un momento sin apartar la vista de él y saqué la radio. Tengo visual a un menor caminando solo por el pasillo norte. No responde, voy tras él. Hubo un silencio breve, y luego, una voz me contestó. «Alto, ya no lo sigas. Regresa a tu punto inmediatamente». Me sorprendió la respuesta. Pensé que tal vez había un procedimiento diferente para casos así, pero me sonó muy raro. Aquel niño lo vi alejarse. Llegué a mi punto y ahí ya estaba mi encargado. «¿Por qué no me ayudaste? Es un niño solo», le dije. Y ahí fue cuando me dijeron algo que me dejó pasmado. No es un niño real, es un fantasma. Nadie lo ha podido alcanzar. Siempre desaparece. Varios ya intentaron seguirlo, haznos caso, y no lo sigas. Cuando me dijo esto, sentí un frío en la espalda que no me pude quitar en todo el turno. Regresé a una casetita, en silencio. Cuando llegué, mis compañeros me miraban sin decir nada. Uno de ellos solo me dio una palmada en el hombro. No dijo nada más. No hacía falta. Esa fue la única vez que lo vi. Pero varios de mis compañeros lo han visto después. Siempre es igual. Un niño caminando de madrugada, solo, dando pequeños saltos, sin mirar a nadie. Y cuando los nuevos lo siguen, simplemente desaparece. Nadie lo alcanza, nadie lo toca. Me enteré de muchas cosas así en el metro, y uno de sus secretos a voces es que ahí sí existen fantasmas. Esta historia no me pasó a mí directamente, sino a mi papá. Él trabajaba desde hace más de 20 años en el área de mantenimiento del metro de la Ciudad de México. Y aunque siempre ha sido muy escéptico, desde que vivió esto, ya no se burla de lo que cuentan sus compañeros. Esto ocurrió hace unos 3 años. Mi papá estaba asignado al turno de madrugada, como muchas veces, haciendo inspecciones entre estaciones donde ya no hay servicio. Aquella noche estaba revisando un tramo cerca de la estación Isabela Católica, en una de esas zonas donde ya no pasan convoys, ni siquiera por maniobra.
Mientras caminaba por uno de los pasillos estrechos que conectan con una zona de túneles viejos, vio a un hombre a unos metros más adelante. Al principio no le pareció raro, pensó que era otro trabajador, hasta que lo vio bien. El tipo iba completamente uniformado, como los conductores de metros antiguos. Camisa clara con tiras en el hombro, pantalón planchado y hasta la gorra de antes. Iba caminando, sin voltear, como si supiera exactamente a dónde iba. Pero lo más extraño fue que ese tipo de uniformes ya no se usa desde hace muchos años. Además, los conductores no se quedan en esa zona, y menos a esa hora. Mi papá le gritó: «Oiga, ¿a dónde va?», pensando que alguien se había infiltrado. Aquel hombre no respondió, solo siguió caminando. Entró a un pasillo lateral que conectaba con un viejo almacén. Mi papá fue tras él, con la lámpara en la mano. El pasillo era angosto. Aquel señor entró a mano derecha. Pero al dar la vuelta también mi papá, no había nadie. No habían puertas, no habían lugares para esconderse, solo un tramo vacío. Esa fue la primera vez que mi papá vio algo así. Pero lo curioso es que no fue el único. Días después, en la comida, comentó lo que vio, y varios compañeros le dijeron que ese conductor ya lo habían visto antes. Siempre lo ven en los pasillos donde no debería haber nadie, caminando, y luego se desvanece. Uno incluso dijo que hace años alguien lo vio subirse a un tren de maniobra, pero cuando lo siguieron no se veía nada, absolutamente nada. Dicen que es un fantasma que ronda en el metro de la Ciudad de México. Después de eso, mi papá empezó a notar otras cosas raras que le pasaban. En más de una ocasión, mientras hacía revisiones solo o con algún compañero, escuchaban pasos detrás de ellos, claritos, como si alguien los siguiera. Pero cuando volteaban no había nadie. Otras veces se oían voces, susurros, como si hablaran muy bajito desde alguna esquina del túnel. Y una noche él y otro compañero estaban ajustando una lámpara en la estación de Pino Suárez. El lugar estaba completamente vacío, solo ellos dos. De pronto, los dos vieron una sombra, una humana proyectada en la pared, entrando al túnel. Ambos se detuvieron. Pensaron que alguien más había entrado, pero solo estaban ellos dos. No había ninguna persona que hubiera proyectado esa sombra. Su compañero lo miró algo incómodo y solo dijo: «También la viste tú, ¿verdad?». Desde entonces, aunque sigue trabajando ahí, mi papá ya no se burla de lo que cuentan los demás. Dice que hay cosas que simplemente no tienen explicación, que el metro es mucho más que andenes, pasajeros y estaciones, que debajo de todo eso existen otras cosas. Esa noche tomé el último tren rumbo a Tláhuac. Eran casi las 11:30 cuando me subí al vagón más cercano al final del andén, el que casi nadie toma, pero para mi sorpresa no iba del todo vacío. Había algunas personas, como 6 o 7, todos callados, cada quien en su mundo, como suele pasar a esa hora. Me senté a una esquina y puse música en el celular. A medida que pasaban las estaciones, la gente fue bajando poco a poco. Para cuando llegamos a la estación Tezonco ya no había nadie, solo yo. Uy, ya me quedé solo, dije en voz baja, casi bromeando conmigo mismo. Vi cómo se cerraron las puertas y el metro comenzó a avanzar. Volteé a ver el vagón completo, vacío, en silencio. Me acomodé mejor en el asiento. Subí mis pies al otro. Estaba revisando mis mensajes. Estaba tan distraído que no me di cuenta de que algo había cambiado. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Solo mandé unos mensajes. Pero cuando terminé, levanté la mirada
Y ahí estaba una señora, a unos asientos al frente de mí, parada, en medio del vagón. No sé de dónde había salido. Estoy seguro de que no subió en la estación pasada, ni la vi al subir. Pensé que me había distraído demasiado. Aquella señora llevaba ropa oscura, algo desgastada, su cabello suelto, corto. Tenía la mirada perdida, como si no me viera. No dije nada, solo volví a mirar mi celular incómodo. Me llegó un mensaje, lo abrí. Tardé unos segundos en responder. Y al volver la mirada, aquella señora ya estaba más cerca, mucho más cerca. Mandé un mensaje diciendo que algo raro me estaba pasando. Y al voltear, ahora ella estaba parada justo a un lado de mí, sin mirarme. Ella temblaba como si hiciera mucho frío. Sus manos estaban apretadas. Tenía los ojos llenos de lágrimas y con una voz quebrada me dijo: ¿No has visto unos niños por aquí? Le respondí lo primero que pude, nervioso. No señora, estamos solos. No hay nadie más aquí. Ella no dijo nada más. Sin mirarme, se dio la vuelta lentamente y se fue caminando hacia los asientos del fondo. Iba llorando muy bajito, con las manos en la cara. Un llanto que apenas se escuchaba. Me saqué mucho de onda. No supe qué hacer. Volví a mi celular, y cuando por fin llegamos a la siguiente, que es Periférico Oriente, me levanté para bajarme. Me acerqué a la puerta, pero antes de salir volteé hacia atrás. El vagón estaba vacío. Aquella señora ya no estaba, como si todo me lo hubiera imaginado. Me dio una sensación de miedo. Sentí un hueco en el pecho, salí del vagón sin mirar atrás. Esa noche al llegar a casa durante la cena, le conté todo a mi papá. Me escuchó con atención y sin interrumpirme, y cuando terminé pensé que él se iba a reír. Pero me miró serio y me dijo: a mí me pasó algo parecido, hace muchos años. Antes mi papá trabajaba por Chapultepec, así que tomaba el metro todos los días. Un día muy cansado después del trabajo se quedó dormitando en el vagón. Miró de reojo la estación donde iba y vio que aún le faltaba varias para bajarse. El vagón se estaba vaciando mientras más pasaban de estación. Abrió los ojos y solo quedaban 2 personas. Después nada. Se quedó igual, solo. El metro avanzó y él cerró los ojos para descansar. Estaba medio dormitando cuando un olor lo hizo despertar. Un olor fuerte, nauseabundo, como a carne podrida, como a perro muerto. Él abrió los ojos y al frente, justo a la puerta, estaba parado un hombre que no vio subir. Llevaba una gabardina larga, tan larga que le tapaba un poco más abajo de la rodilla. Pero al fijarse mejor, mi papá se dio cuenta de que algo no estaba bien. Ese hombre no tenía pies, flotaba. Sus piernas no estaban. Estaba completamente quieto aquel hombre mirando hacia el frente. Parecía que estaba esperando bajar a la siguiente estación. Al ver esto, mi papá gritó. Se echó para atrás corriendo hacia el otro extremo del vagón. Y justo entonces el tren llegó a la siguiente estación. Se abrieron las puertas, varios pasajeros entraron. Y lo vieron como si estuviera loco. Pues él estaba asustado. Y aquel hombre ya no estaba. Mi papá dice que nunca más volvió a quedarse dormido en el metro. Ni una sola vez. Y yo tampoco. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias del metro? ¿Te has topado con algo parecido en un vagón, en un pasillo, o en esos túneles donde la luz no llega? Si alguna vez viste algo extraño y quieres contarlo, este espacio es tuyo. Deja tu like si te gustó el episodio. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Y bueno, nos escuchamos en el próximo viaje. Chao.